Buenas tardes, hermanos. Estamos en la clase de los miércoles estudiando la doctrina cristiana siguiendo el orden de la confesión belga. ¿Ok? Entonces voy a compartir aquí la confesión belga y nos corresponde hoy el artículo 7. ¿Ok? Artículo 7. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a leer este artículo y recuerden que nuestra confesión dedica varios artículos al tema de la palabra de Dios, de las Escrituras, pues porque es un tema fundamental, ¿verdad? Fundamental para la iglesia. Artículo 7, la suficiencia de las Santas Escrituras para ser la única regla de fe. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Ok? Entonces vamos a leer juntos. ¿Qué les parece? Vamos a leer juntos ese artículo. Empecemos. Dice así: creemos que esas santas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas, debido a que toda la manera de adoración que Dios requiere de nosotros está escrita en ellas extensamente. Es ilegítimo para cualquier persona, aunque sea un apóstol, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras, ni siquiera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo. Pues, puesto que está prohibido añadir o quitar algo de la palabra de Dios, de ahí se evidencia claramente que su doctrina es perfectísima y completa en todos los aspectos. Tampoco debemos considerar ningún escrito de los hombres, por muy santos que estos hombres hayan sido, de igual valor con las divinas escrituras. Ni debemos considerar la costumbre o la gran multitud o antigüedad o sucesión de tiempos y personas, o concilios, decretos o leyes, como de igual valor con la verdad de Dios, ya que la verdad está por encima de todas las cosas, porque todos los hombres son mentirosos y más vanos que la vanidad misma. Por lo tanto, rechazamos de todo corazón cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta regla infalible, tal y como los apóstoles nos han enseñado, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. De la misma manera, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Amén. Hasta ahí está el artículo 7, un artículo largo, ¿verdad? Muy sustancioso. Bueno, hemos aprendido, hermanos, que Dios se revela de dos maneras. Se revela en la creación y se le conoce como la revelación general, pero también tiene una revelación especial que ha quedado registrada en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Dijimos también que el Antiguo y Nuevo Testamento contiene 66 libros. Contiene 39 en el Antiguo y contiene 27 en el Nuevo. Estos 66 libros conforman el canon, la lista de libros inspirados por Dios y de autoridad para la iglesia, para lo que creemos y también para lo que hacemos. Es nuestra regla. En la confesión de fe continúa hablando acerca de otros libros que se introdujeron en la antigüedad dentro de los libros canónicos o inspirados por Dios. Pero aprendimos que esos libros, que se les conoce como libros apócrifos, no son parte del canon, no son libros inspirados y por lo tanto no tienen autoridad para definir ningún punto de doctrina. Podemos leerlos, podemos aprender de ellos, pero no son libros inspirados. Y ahora
En el artículo 7, la Confesión Belga titula el artículo así: la suficiencia, la perfección de las Santas Escrituras para ser la única regla de fe. La palabra suficiencia es una palabra interesante, ¿verdad? La palabra suficiencia denota la idea de algo que, además de estar completo, es algo perfecto, que no necesitas agregarle y tampoco quitarle nada. La Escritura es suficiente, ella basta para lo que nosotros debemos creer para nuestra salvación y cómo debemos vivir ya como el pueblo salvado por la gracia de Dios. La suficiencia de las Santas Escrituras, es decir, las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recuerden cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en ese tiempo, la Escritura o las Escrituras que Pablo tenía en la mano, que Timoteo leía, eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, las Santas Escrituras incluyen Antiguo y Nuevo Testamento. Son santas, sagradas, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo para ser la única regla de fe. Así es, el cristiano, la iglesia cristiana siempre ha confesado que nuestra única regla, nuestro único canon, porque esa es la idea también de la palabra canon, ¿verdad? Una regla, una vara de medir que gobierna la vida de la iglesia. La única regla para el cristiano es la palabra de Dios. Y aquí, cuando dice la única regla de fe, recuerden que hemos explicado que la palabra fe tiene al menos dos sentidos. Tiene el sentido de la fe subjetiva, es decir, cuando el Espíritu Santo cambia nuestro corazón, pone fe por medio de la cual creemos. Yo creo, nosotros creemos que Jesús es el Salvador. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Ese es el sentido subjetivo del sujeto que cree por la obra del Espíritu Santo. Pero también la palabra fe puede entenderse en su sentido objetivo, es decir, como el cuerpo de doctrina, como la enseñanza. Entonces, por eso hablamos de la fe cristiana, quiere decir lo que creemos como cristianos. Todo esto, ¿verdad? La fe en su sentido subjetivo, objetivo, la tenemos en la palabra de Dios. Pero vamos a desglosarlo un poco más leyendo el artículo. Dice así el autor, recuerden que se llama Guido de Bresse, quien escribe la confesión. Recuerden que estas no son ideas de Guido de Bresse. Él era un pastor que fue educado bajo otros grandes maestros de la fe cristiana, y él estaba recopilando, juntando, organizando y sistematizando la fe de las iglesias, principalmente de la iglesia reformada, y la puso en esta bella confesión, la confesión belga. Por eso es que él empieza con el plural siempre: creemos. No es la fe de Guido solamente, sino es la fe de Guido como un miembro de la iglesia cristiana. Creemos, es un artículo de fe, ¿ok? No es algo que el cristiano somete a análisis para creer, no, sino especialmente creemos. Las Escrituras no están para ser analizadas, puestas a prueba para ver si de verdad son palabra de Dios, sino en primer lugar las Escrituras deben ser creídas, deben ser recibidas como la palabra de Dios. Creemos que esas santas Escrituras, en efecto, lo que Dios mandó a sus profetas, a los apóstoles, que se pusiera por escrito, ¿okay? Por eso la expresión escrituras, ¿no? Las santas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Las Escrituras que nos hablan acerca de la santidad de Dios, de la santidad de vida que debe vivir el cristiano,
que no nos inducen al pecado, todo lo contrario, nos dan mandamientos para vivir consagrados a Dios, alejados del pecado. Creemos que las Santas Escrituras, de las cuales se ha hablado en los artículos anteriores, contienen completamente la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas. Entonces, las Escrituras son suficientes para la salvación. ¿Ok? Ese es el énfasis que Guido de Bresse está poniendo aquí. Pero primeramente dice que esas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios. Es decir, en ella encontramos de una manera completa, no incompleta, sino de una manera completa y perfecta la voluntad de Dios. Es decir, lo que Dios ha querido revelarnos para que nosotros lo conozcamos y lo creamos. La palabra voluntad en toda la Biblia es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios, aquello que Él ha querido revelarnos. Y claro, la voluntad de Dios ha sido entregada a nosotros por medio de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron guiados, que fueron capacitados para poner por escrito la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces tienes que acudir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Tienes que ir a la Biblia. Ahí está contenida la voluntad de Dios de una manera completa. Entonces, si la voluntad de Dios está contenida completamente en la Escritura, es en vano buscar lo que Dios quiere para tu vida en sueños, en mediums, en otras religiones, en otras personas. La voluntad de Dios la tenemos en la Biblia. Eso es muy importante de recordar, muy importante de aceptar también, porque como vamos a ver más adelante, la gente actualmente, especialmente la gente que se llama cristiana, la gente que está confesando que la Biblia es la palabra de Dios, vemos que esas mismas personas no se someten a la voluntad de Dios para aceptar la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Apelan a sueños, apelan a visiones, apelan a un sinfín de cosas, y de esa manera la palabra de Dios queda denigrada, como si Dios no revelara su voluntad en las Santas Escrituras. Bueno, la voluntad de Dios está contenida completamente en las Santas Escrituras, y creemos que todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas. Entonces, Dios ha proveído el camino de salvación a través de su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16 lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo que nos habla acerca de nuestra salvación, el Señor Jesucristo lo dijo en San Juan 14:6 también: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Otro versículo que nos habla acerca del camino de salvación, bueno, Gálatas 4:4 dice: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida.
¿Cómo dice Efesios 2, 8 al 10 más adelante? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente, perfectamente en ellas. No debemos acudir a otros libros, a otras religiones, a otras personas para buscar el camino de salvación. El camino de salvación está revelado en la palabra de Dios. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el autor y el consumador de la fe. La buena obra que Él empezó, dice Pablo en Filipenses 1, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, quedando claro que en las Escrituras encontramos completamente la voluntad de Dios y todo lo que debemos creer para nuestra salvación, debemos acotar lo siguiente. Esto de ninguna manera nos prohíbe a nosotros leer otros libros sobre ciencia, sobre historia, sobre matemáticas, sobre comida, sobre otras áreas de la vida. La palabra de Dios no fue dada para ser un manual de científico, culinario, químico, de ingeniería, de medicina, etcétera, etcétera. No, ellas son suficientes para la salvación. ¿Ok? Entonces no debemos caer en un biblicismo, ¿ok? En que solamente debemos leer la Biblia. Hay algunos ejemplos en la Biblia misma de otros libros que los autores de la Biblia leían. ¿Lo recuerdan? Pablo, más o menos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Citaba a autores gentiles. ¿Ok? ¿Alguien más recuerda? Si ustedes leen el libro de Crónicas y de los Reyes, siempre van a encontrar algo así. Y todo lo que hizo el rey de Judá y todas sus obras está registrado en el libro de los Reyes o de las Crónicas de Israel, o está registrado en este libro de Hazer, o está registrado en este otro libro. Es decir, los mismos judíos, ¿verdad? Ellos llevaban un registro de las hazañas, de las obras de los reyes, y cuando uno lee esas notas que da el autor inspirado, pues precisamente sugiere que ellos también leían de otras fuentes, ¿okay? Se informaban de otras fuentes. Pero es en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que de una manera explícita el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Tito, vamos a encontrar el Tito, hermanos. El apóstol Pablo en Tito 1, versículo 12, cuando habla a Tito acerca del motivo por el cual lo dejó en Creta y que debe apartarse, ¿verdad?, de la gente mala y perversa, dice así en el versículo 12, Tito 1, 12, dijo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Ahí el apóstol Pablo entonces está citando a un poeta cretense. O sea, el apóstol Pablo, cuando él iba a algún lugar, se informaba primero y leía, ¿verdad?, acerca de la cultura, de los poetas, de los filósofos, de los lugares que él visitaba. Pero por ejemplo,
Lucas el evangelista es un ejemplo clásico de cómo en la redacción de su evangelio, en Lucas capítulo 1, él dice lo siguiente, Lucas 1, versículo 1. Habiendo procurado muchos poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Incluso entonces, la vida de Jesús, su ministerio, fue registrado por otras personas que el Señor no planeó que quedaran dentro del canon. Pero los autores inspirados, cuyos libros llegaron a ser canónicos como Lucas, nos dice que él también tuvo que investigar. Iba y preguntaba a los testigos de primera mano. Entonces, todo esto es para enfatizar y dejar claro que la Biblia es el libro que nos revela completamente la voluntad de Dios para nuestra salvación. Es suficiente y no debemos acudir a otros libros, ni a otras personas, ni a otras cosas, solo a la Biblia. Por lo tanto, eso significa que la Biblia en ningún momento prohíbe a los cristianos que nos eduquemos estudiando otros libros, otras materias, otros temas, y todo aquello que esté de acuerdo con la palabra de Dios será aceptado, pero lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios será rechazado. Por otro lado, también es importante clarificar que nosotros como cristianos creemos que aunque la Biblia no es un manual de química, ni de ingeniería mecánica, ni de medicina, ni de comida, etcétera, etcétera, la Biblia sí nos da principios, ¿verdad? Para que vivamos de una manera cristiana, siendo enfermera, siendo doctor, siendo maestro, siendo campesino, etcétera, etcétera. Aunque no es un manual de todas las demás profesiones que existen, no quiere decir que la Biblia no tenga nada que decir, sino únicamente el camino de salvación. No, sí nos habla de una manera completa acerca del camino de salvación, pero también nos da principios para estudiar cualquier área de la vida. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Una cosa son los mandamientos explícitos de la palabra y otra cosa son los principios, las ideas importantes que nos dan dirección en la totalidad de nuestra vida. ¿Ok? Creemos que estas santas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para su salvación se enseña suficientemente en ellas. Romanos 15:4, vamos a leerlo. Romanos 15:4 dice así la palabra del Señor: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De qué cosas está hablando el apóstol Pablo? Del Antiguo Testamento. ¿Fueron escritas para qué? Para nuestra enseñanza. Vamos ahora a Juan 4:25. Juan 4:25. A propósito de ese texto de Romanos 15:4 nos dice pues que sí debemos estudiar el Antiguo Testamento. Y ahora Juan 4:25 dice así. El Señor Jesús habla y dice, le dijo la mujer, Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, es decir, el camino
de salvación de una manera más completa y más clara de cómo estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Hemos citado ya 2 de Timoteo 3:15, que toda la escritura es inspirada por Dios, etc. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermanos. Sí, hermana, adelante. Vos enfatiza, ¿verdad?, que nos revela la voluntad de Dios. Sí. Y lo que debemos creer para nuestra salvación. Correcto. Mas no es como para comprender por qué Dios hace lo que hace, ¿no? Correcto. En una forma, porque he escuchado comentarios de que si Dios sabía que iba a pasar esto, ¿por qué hizo esto? Exacto. No estamos para entender lo que Dios. Exacto. De hecho, cuando habla acerca de la voluntad de Dios, va al punto de lo que tú estás comentando. Nosotros como cristianos creemos, es decir, nos sometemos y no cuestionamos, ¿verdad? Por eso a las dos partes de las escrituras se les llama testamentos. Esa idea significa, está tomada dentro del mundo de los testamentos, ¿verdad? De la última voluntad de los hombres, que cuando dejan su testamento, ahí dejan explícita su voluntad. Es decir, así quiero que se distribuyan mis bienes. Y los que reciben el testamento no dicen, no lo recibo porque mi papá debió haber hecho eso. No, te guste o no te guste, ¿verdad? Esa fue la voluntad de tu padre o de tu madre. Bueno, ese ejemplo nos ayuda a entender que las escrituras son el testamento de Dios, la voluntad de Dios. Y su voluntad es la buena, agradable y perfecta. Y no debemos pretender ser más sabios que Dios, ni cuestionar a Dios correctamente. Entonces uno como cristiano no dice, mejor Dios hubiera hecho esto si sabía que iba a pasar esto. No, nos sometemos a la voluntad de Dios. Y eso tiene muchas repercusiones para el tema de la elección, para el tema de la predestinación. Muchísima gente cuando lee en la Biblia acerca de la elección y de la predestinación, como no les gusta lo que Dios revela, empiezan a interpretar incorrectamente la Escritura, a torcer la Escritura, porque muy adentro de su corazón no han creído las Sagradas Escrituras, es decir, no las han aceptado y recibido como la voluntad perfecta y completa de Dios. Buen punto, hermano. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Comentario nomás. Sí. Como decía, que la Biblia no es algo que nos habla extensamente de otros temas, pero se podría decir que a Dios también le es importante que nosotros lo sabemos, como decía, los principios. Absolutamente, hermana, absolutamente. Y por ejemplo, Sí. una parte que del cuerpo es el que habla, pero más del dinero Sí, también, de las exactamente. La Biblia nos da principios sobre cómo manejar nuestro dinero, nuestro tiempo, cómo vivir en familia, cómo agradarle en la totalidad de nuestras vidas. Dios es el creador del mundo, es el creador de nuestras vidas, es el Señor de nuestras vidas en todo momento y lugar y área de nuestras vidas. Entonces, aunque la Biblia no nos habla de ciencia, de biología, de economía, sí nos da principios, ideas, directrices para cómo nosotros debemos dirigir nuestra vida en la profesión que Dios nos dé. ¿Ok? Muy bien. Jonathan. 2 Timoteo 3:16 sí se conecta con ese escrito está por Dios. Correcto, así es. En 2 de Timoteo, ahí vamos a leerlo, 2 de Timoteo 3. Así es. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Impresionante, ¿verdad? Como dice toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada, es dada por el aliento de Dios
y es útil para enseñarnos. Y lo interesante es cómo termina el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En este caso, ¿verdad? La perfección, nuevamente, es más en el sentido soteriológico, es decir, de la salvación, de cómo equiparnos para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, siendo ya sanados, siendo ya salvados, siendo ya perdonados. No necesitamos ir a otras fuentes para crecer en santificación y llegar a ser cristianos maduros aparte de la Biblia. Podemos leer otros libros que nos ayudan a entender mejor la Biblia, pero todos esos libros estarán en línea con la Escritura, no en contra de la Escritura. Muy bien, continuamos. Debido a que toda la manera de adoración que Dios requiere de nosotros está escrita en ellas extensamente, es ilegítimo para cualquier persona, aunque sea un apóstol, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Noten, primero dijimos que la Biblia es suficiente para nuestra salvación. Ahora la confesión nos señala otra suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente para la adoración, ¿ok? Para la adoración. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando dice, debido a que toda la manera de adoración, aquí la palabra adoración se refiere a la adoración en el culto, en el templo, cuando la iglesia se congrega para adorarle. No se refiere a la adoración en la totalidad de nuestra vida. ¿Ok? La Biblia también nos da directrices para ello. Pero aquí, en el latín original en que se escribe la confesión de fe, se utiliza la palabra culto. ¿Ok? Que nosotros en español lo usamos más que en inglés, ¿verdad? En inglés la palabra culto o cult tiene la idea de una secta, ¿verdad? Pero en el latín la palabra culto significa adoración, la adoración colectiva, la adoración oficial de la iglesia redimida, reunida, convocada para adorar a Dios como un solo pueblo. Entonces, toda la manera, toda la forma de adoración, eso quiere decir todo lo que debemos hacer en la adoración está escrito extensamente, detalladamente en la Escritura. ¿Ok? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los elementos de la adoración que no deben faltar en ningún culto, en ningún servicio de adoración? El sermón, obviamente, ¿verdad? La explicación de la palabra, la oración, correcto. ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba a la sinagoga y lo invitaban a enseñar? Él leía, ¿verdad?, la Escritura, los pergaminos, los rollos, los leía. ¿Qué más? Las ofrendas, se nos habla una y otra vez, ¿no? De reunir ofrendas, ¿ok? ¿Mande? Cantar, ¿verdad? El canto a nuestro Dios, así es. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de la adoración? ¿Cómo debe ser la adoración? La adoración debe ser, dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, que los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, ¿verdad? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, debemos hacerlo de acuerdo con la verdad revelada por Dios en su palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a decirlo de esta manera, en el Nuevo Testamento no hay un énfasis tan grande en la música y en las ceremonias y en los rituales como en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento hay más un énfasis en la adoración en espíritu y en verdad. ¿Ok? Eso quiere decir que debemos tener mucho cuidado de las cosas que hacemos en el culto para hacerlo más
atractivo a los de afuera. Meter más ceremonias y rituales, o prender velas aquí, prender candelabros por allá. Todo eso era como señal que apuntaba a la adoración más interna, más espiritual, ¿verdad? Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la Biblia entonces nos da los elementos de la adoración. Eso no quiere decir que haya una completa uniformidad, ¿no?, de cómo debe adorar todo el pueblo de Dios. Dentro de los elementos de la adoración hay cierta libertad. Los cantos que cantamos deben ser completamente bíblicos. Debemos darle un lugar prioritario al canto de los salmos. Los salmos, los 150 salmos que tenemos en el libro de los salmos. Nosotros creemos que también se deben cantar himnos, pero deben ser himnos bíblicos, himnos que reflejen el Evangelio, que no contradigan la enseñanza de la palabra de Dios. Pero cuando ya vemos, ¿verdad?, que en una iglesia, para ser como el mundo, empiezan a adorar, y la adoración, en lugar de ser adoración, se convierte en un concierto. Cuando vemos, ¿verdad?, un grupo musical que prácticamente está dando un espectáculo, ¿no?, a la gente de la iglesia. Todo eso ya no es parte de la verdadera adoración. ¿Sí, hermano? Aunque se cantara, aunque fueran niños, está bien, ¿no? Porque Cristo se enfocaba en leer la palabra y explicarla. Sí, sí, claro. En la Escritura encontramos, obviamente, ¿verdad?, que nosotros debemos cantar al Señor, ¿verdad? Los salmos nos hablan de cantar cántico nuevo al Señor, ¿no? De manera que, sí, todo lo que digamos y cantemos tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero claro, el canto no debe opacar, ¿verdad?, el servicio de adoración. Es un elemento de la adoración, pero no es el más importante. Y es que sucede, hermana, que actualmente en las iglesias evangélicas, tristemente en muchas iglesias reformadas, presbiterianas, sucede que el canto ocupa el lugar central de la adoración. Y lo terrible es que esos cantos luego no son cantos bíblicos, no son cantos que nos ayudan a reverenciar y a santificar el nombre de Dios, y el sermón es solamente como una homilía, es decir, un mensaje de 10 minutos, 15 minutos y se acabó. Pero 2 horas de canto. Pero 2 horas de canto, correcto. No. Creemos que eso no es correcto, ¿verdad? Las iglesias reformadas siempre le han dado un rol importante a la exposición de la palabra de Dios sin descuidar los demás elementos. Otro extremo sería dedicar 2-3 horas, ¿verdad?, de exposición de la palabra y no tener tiempo para orar ni para cantar. Todo debe tener un buen balance bíblico, hermano. Así es, los sacramentos, correcto. ¿Cuánto tiempo sería, por decirlo así, más prudente, o cuántas horas sería más prudente tener? Bueno, ha habido diversidad de opiniones, ¿verdad? Dentro de la iglesia reformada, en otros tiempos, el sermón se extendía hasta 2 horas, imagínate, ¿okay? Se extendía hasta 2 horas. Otras personas, ¿verdad?, predican 1 hora. En las iglesias hispanas, no reformadas obviamente, el sermón puede durar 1 hora o más. Pero grandes predicadores, ¿verdad?, siempre han recomendado que el sermón al menos debe durar 30 minutos, bien elaborado, bien explicado. El sermón no es la única manera de aprender, es una manera muy importante, es la manera que Dios ha establecido para escuchar la proclamación del Evangelio, pero no es la única manera. Entonces, un pastor cuando predica no debe de
intentar decir todo en una prédica. No es así. La palabra de Dios es muy profunda y no podemos decir todo. Pero en nuestra preparación vamos seleccionando, ¿verdad?, los puntos importantes que podemos comunicar en nuestros sermones. El sermón también no debe ser un momento en que el predicador se va a exhibir y mostrar su pericia teológica, empezar a usar términos técnicos y presumir en el púlpito que sabe mucho. Hay grandes hermanos, más bien hay hermanos muy, muy inteligentes que yo conozco, que son jóvenes, que todavía ni siquiera han terminado sus estudios teológicos, pero son muy astutos, muy, muy inteligentes, y entonces predican de una manera más teológica que pastoral. Parece un discurso teológico que están dando desde el púlpito, y la gran mayoría de los hermanos no lo entienden. Da como un ejemplo. ¿Mande? Un ejemplo. ¿Un ejemplo? Bueno, pues un ejemplo, no sé, sería que yo empiece a decir, ¿no? Bueno, vamos a estudiar el tema de toda la escritura es inspirada por Dios, y me pongo a hablar acerca del griego, del original, de una manera tan técnica, que aquí Pablo usó esta palabra griega en tiempo presente o en tiempo pasado, pero quería significar esto, y entonces se empiezan a meter con detalles que no son propios para la exposición pública y oficial de la palabra de Dios. O sea, esos son propios del estudio. Es propio del estudio, claro. Bueno, el gran ejemplo del mejor predicador del mundo, ¿quién fue? No, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él, en el famoso Sermón del Monte, pues él predicaba de una manera comprensible para todos los demás. Claro, Pablo es el gran teólogo de la iglesia, ¿verdad?, que tiene cosas profundas en sus cartas, obviamente. No todo sermón será igual de accesible, ¿verdad?, que los demás. Algunos habrán más complicados. Ustedes lo ven cuando predicamos de Génesis, cuando predicamos de Mateo o Apocalipsis, pero el sermón no debe convertirse en una conferencia. El sermón no debe convertirse en algo monótono. El sermón es proclamación, ¿verdad? Es anuncio, es exhortación, es consolación. El pastor debe usar notas, sí, pero no debe estar solamente leyendo sus notas. Bueno, ustedes como se han dado cuenta, yo casi nunca uso notas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hay una preparación detrás del sermón. ¿Ok? Entonces, hay libertad. Si el pastor quiere predicar 1 hora y la congregación aguanta, bueno, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero no debe pasar, yo creo, O sea, de entre 1 1 hora hora. y media y 2 sería lo prudente para no dormirnos, no hay. O sea, el sermón, Pues como O la adoración. no, la adoración completa, claro. Nosotros adoramos, por ejemplo, 1 hora, ¿verdad? Está 1 hora 15, 1 hora 20. Hay otras iglesias que adoran 1 hora y media, está bien, ¿no? Está bien, no hay problema. Ok, recuerden que hay otras iglesias reformadas que tienen 2 cultos, en la mañana, en la tarde. Nosotros tenemos servicio en la mañana, luego tenemos escuela dominical. Nos encantaría que de vez en cuando tengamos un culto vespertino como antes, ¿verdad? Es algo muy hermoso hacerlo. Entonces el pastor no debe pensar que en un sermón va a comunicar absolutamente todo. No. Va a tener muchos años para exponer la palabra de Dios. Además de la escuela dominical, además de los estudios bíblicos entre semana. La confesión dice: debido a que toda la manera de adoración que Dios requiere de nosotros está escrita en ellas extensamente, es ilegítimo para cualquier persona, aunque sea un apóstol, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? Pues vea la Escritura. Lee a autores que son fieles a la palabra. Y no lo primero que te dicen es: pon luces de colores en la iglesia, ¿no? Y cuando empiece el sermón, pues apaga todas las más luces y enfoca solo al pastor. Yo me acuerdo que una vez visité una iglesia muy grande, ¿verdad? Las famosas mega iglesias. Y empezó el servicio y se apagaron las luces y era tan grande el escenario, muy enorme,
y empezamos a ver que enfocaron una parte de la pared hasta allá atrás y de ahí salió el pastor flotando. Él salió flotando hasta que llegó a la tierra, ¿no? Y todos mirando al pastor volador, ¿no? ¿Dónde en la escritura, por favor, se nos manda a hacer ese tipo de show, de espectáculos? En ninguna parte. La gente no tiene que distraerse, sino concentrarse en la adoración a Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en los cantos bíblicos y principalmente en la exposición de la palabra, en la participación en los santos sacramentos como la Santa Cena y el bautismo. Cualquier otra persona que venga y lo primero que nos diga, lo que les hace falta aquí son 2 pantallas bien grandotas, algo está mal. Exacto. Si alguien viene y lo primero que nos dice, necesitan un grupo musical aquí enfrente, algo no está bien con esa persona. No es que estemos en contra de ciertas cosas o de que una pantalla sea pecaminosa en sí misma, pero cuando alguien empieza a hablar así, nos damos cuenta que su fundamento no está propiamente en la escritura. Es una mezcla de cosas y quiere meter el ambiente del mundo, ¿verdad?, de celebración mundana dentro de la iglesia. Ni siquiera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Es decir, si un ángel del cielo viniera y nos dijera, ahora van a adorar de esta manera, y esa manera contradice a la escritura, ese ángel debe ser rechazado. Es maldito, como dice Pablo ahí mismo en Gálatas. Es anatema. Así es, hermano. Así es. Y cómo el ritualismo, el ceremonialismo que caracteriza a muchísimas religiones está plagando también a la iglesia cristiana de hoy. No solo a la iglesia antigua, católica romana o ortodoxa griega o lo que sea, sino muchísimas iglesias evangélicas están llenas de rituales. ¿Dónde se nos dice que debe haber un llamado al altar, no? Y todos los que pasan son las mismas personas, llorando y arrepintiéndose cada domingo. En la palabra de Dios no encontramos ese tipo de cosas. Puesto que está prohibido añadir o quitar algo de la palabra de Dios, como dice Deuteronomio 12:32, de ahí se evidencia claramente que su doctrina, su enseñanza es perfectísima y completa en todos los aspectos. Así es, la palabra de Dios es completa. ¿Ok? Es perfectísima. Y nos vamos a detener ahí para la siguiente semana, estudiar la segunda parte del artículo número 8. Preguntas finales, hermanos, hermanas, antes de terminar la clase de hoy. Bueno, nuestro hermano Benjamín ha comentado que quisieran enseñar también. Esperamos que pronto nos pueda decir cuándo pudiera compartir con nosotros otra vez. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta ahora? La suficiencia de las Escrituras para ser la única regla de fe. ¿Ok? Si no lo hay, entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste para reflexionar en la suficiencia de tus santas Escrituras. Ayúdanos a referirnos a ellas siempre. Ellas son el fundamento, son la autoridad para todo lo que debemos creer y hacer. Ayúdanos para que nuestro tiempo no lo desperdiciemos leyendo otras cosas o viendo otras cosas que no son de edificación para nosotros, sino que nuestro tiempo lo usemos con sabiduría, preocupándonos y asegurándonos de que en todo momento estemos redimiendo nuestro tiempo, es decir, usándolo correctamente. Perdónanos, Señor, cuando pasamos 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas
incluso hasta muy entrada la noche, en la madrugada, en los teléfonos, desperdiciando nuestra vista, desperdiciando nuestro cerebro, desperdiciando nuestro tiempo, y no podemos dedicar ni 5 minutos a la lectura de tu palabra. Perdónanos, amado Señor. Ayúdanos, danos la fuerza para ser hombres y mujeres que amen tu libro santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos terminado, hermanos. Que el Señor les bendiga, y vamos a terminar la grabación también. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y nos vemos el viernes, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego.